Gloria a Dios. Mi nombre es Nadia Gómez. Mañana cumplo 42 años de vida y para mí es un regalo inmenso celebrarlo de esta manera. Gloria a Dios. Muchas gracias a estos 43 años de vida han sido una verdadera bendición de Dios, aún en medio de la prueba. Yo nací en una familia evangelizada, le llamamos nosotros, y evangelizadora. Es decir, que desde el seno del vientre de nuestra madre conocemos al Señor. Lo alabamos, lo bendecimos, lo adoramos. Nuestros padres nos enseñaron a cantar desde chiquitas alabanzas al Señor. Y eso se convirtió en mi vida, ¿verdad? En algo que a mí me gustaba mucho hacer, bendecir y glorificar el nombre de Dios. A la edad de 23 años me enamoré de mi esposo, nos casamos muy jóvenes y yo me casé con el amor de mi vida, ¿verdad? Soñando que mi vida iba a ser como los cuentos de hadas y princesas, porque yo había sido una princesa en mi casa. A mí me habían tratado como una reina. Yo era lo menos que podía esperar de un esposo, que me tratara igual o mejor que como en mi casa me habían tratado. Él había sido mi mejor amigo. Nuestro noviazgo fue de 5 años, no fue un noviazgo corto, ¿verdad? Podríamos decir que tuvimos el tiempo oportuno para conocernos. Pero desde el primer instante que nosotros recibimos el sacramento matrimonial, empezaron las duras pruebas. Mi esposo sabía que a mí no me agradaban los vicios. El cigarro, por ejemplo, el olor del cigarro a mí me generaba como una alergia y un rechazo. Entonces él decía, voy a ir a fumar, y salía de casa, porque sabía que yo no podía aceptar ese olor. Luego no solamente eran los cigarros, sino que también quería tomar unas cervezas y obviamente él, eso era algo que no iba a poder compartir conmigo. Entonces él buscaba salir de casa para hacer todo eso. Para no hacer tan largo el tiempo de mi testimonio, pues pasaron 15 años de matrimonio en lo que mi esposo estuvo hundido en las adicciones, alcohol y próximamente pues drogas. Yo desconocía el comportamiento de una persona adicta, entonces quizá mi poca experiencia no me permitió reconocer antes y yo me sentía culpable de haber elegido a la persona incorrecta. Me sentía humillada. Yo decía, ¿qué va a decir la gente si yo le ando sirviendo a Dios y mi esposo en la calle, mi esposo no está, mi esposo no va conmigo a misa, mi esposo no cree en lo que yo creo? Fue muy doloroso para mis padres también, porque pues obviamente yo era su niñita y lo que menos ellos querían era ver sufrir a su hija. Durante esos 15 años, imagínense que yo ya llevo 20 años con el Ministerio de Alabanza Beersheba, o sea que nos conocimos cuando con mi esposo aún éramos novios. Y el Ministerio de Alabanza se convirtió en mi refugio. El Ministerio de Alabanza fue mi sostén. El Ministerio de Alabanza realmente fue el que me evangelizó. Por medio de mi mismo servicio, Dios trabajaba en mí. Recuerdo que muchas veces yo fui a servir sin tener deseo de hacerlo, porque mi esposo no aparecía, yo no sabía si estaba vivo, si no estaba vivo,
Yo no sabía, yo no sentía paz, tranquilidad en mi servicio, pero sí podía reconocer que al estar en el servicio probablemente yo llegaba muy cargada, pero al invocar el Santo Espíritu de Dios y su presencia en mi vida, yo podía descargar y podía sentirme como si volaba. Y cuando yo salía del servicio, yo tenía una sonrisa con la que no entré a ese lugar. Reconocí que no era yo la que iba a hacer que mi esposo cambiara. Por más que yo diera la vida, si él no decidía cambiar, era imposible poder ver un cambio en su vida. Durante estos 15 años, al segundo año de casados, quedé embarazada de nuestro primer hijo, Alan. Tiene ya 17 años. Y cuando Alan nació, pues mi mundo se dio vueltas y yo me concentré en mi bebé. Y poco a poco empecé, sin querer, a dejar a un lado a mi esposo. Porque él no estaba, porque yo estaba enojada, ¿verdad? Ay, que vea lo que hace, ay, que yo con mi niño. Y él se convirtió en mi vida, mi bebé. Yo anhelaba ser madre. Y este es un paréntesis en mi testimonio. Yo tengo una condición médica en mi aparato genitourinario que muy probablemente no me hubiera permitido ser madre. Y nuestro primer hijo pues nació a las 34 semanas de gestación. Un embarazo normal dura 40 semanas. A pesar de nuestros problemas con mi esposo, yo de verdad lo amaba con toda la fuerza de mi corazón. Yo me casé enamorada de mi esposo. Y entonces ese mismo amor, siempre recuerdo lo que mi padre me decía, este matrimonio se va a terminar cuando dejes de amar. Eso era lo que él me decía, cuando tú dejes de amar. Yo decía, yo no creo que uno pueda dejar de amar a una persona a la que le ha dado todo, su vida entera. No creo que eso pueda suceder. Quedé embarazada de nuestro segundo hijo, Matías. Yo les cuento así muy rápidamente mi vida, pero prácticamente pues yo vivía sola estas etapas. No tenía una persona al lado mío que disfrutara lo que yo estaba viviendo. La maternidad es una etapa muy sensible en las mujeres. Muy sensible, tenemos muchos cambios emocionales, físicos, y necesitamos un apoyo. Necesitamos a alguien en quien sentir, ¿verdad?, una ayuda. Bueno, fue mi familia, mis padres, mis hermanos, bendito sea Dios, también mi suegra y mi cuñada. Estaban siempre ahí, pendientes de mí. Este segundo bebé nació mucho antes de tiempo, inesperadamente, a las 24 semanas de gestación. Solo vivió un día y yo tuve que devolver al Señor a ese hijo que anhelaba tanto del fondo de mi alma. Y empecé a reprocharme y a decir, si hubiera hecho esto, si hubiera dejado de hacer aquello. Tuvimos el privilegio de poder hablar con mi esposo esta situación y él decía, la culpa es mía. La culpa es mía. Porque él sabía, yo había conocido a mi esposo en un grupo de jóvenes de la Iglesia Católica, donde así como hemos estado ahorita cantando, él estaba parado ahí, animándome a mí a entregarle a Dios mi vida y hacer pues todo lo que Dios quisiera para evangelizar. Yo no podía creer que esa persona me estuviera dando la espalda.
Entendí durante todo este proceso que el pecado verdaderamente te aleja de Dios y te transforma. Ya no eres la misma persona. Si vives en pecado, pierdes hasta tu nombre, tu identidad. Yo le decía, tú no eres el hombre del que yo me enamoré. No eres esa persona. Te desconozco, no sé quién eres, pero sí conozco tu esencia. Y eso que estamos viviendo ahorita no eres tú. Creo que por medio de la misma invocación al Espíritu Santo, como les digo, el servicio con el ministerio, cantidades de misas cantadas, adoraciones eucarísticas, retiros, reuniones, a través de todas estas oraciones, el Señor iba permitiéndome mi maduración espiritual. Y esa maduración espiritual me hacía más fuerte, aún en mi debilidad. Estuvimos nosotros separados más de 3 veces porque no podíamos convivir, no estábamos orientados en los mismos objetivos, no podíamos compartir juntos. Sí nos amábamos, pero no podíamos. En eso pues el Señor, que sabía el anhelo de mi corazón, concedió que yo pudiera quedar embarazada por 3.ª vez. Y este embarazo para mí fue una noticia bastante impactante porque yo dije, otra vez me pasó lo mismo, otra vez perdí a mi bebé. Entonces yo empecé el embarazo con bastante presión, tensión, ansiedad. Y así fue, mi bebé nació igual que su hermano anterior, de 26 semanas de gestación, solo 2 semanas más que Matías, que es mi hijo que está en el cielo y a quien yo le pedí que este día sirviéramos juntos. Nunca lo había hecho. Y no sé por qué Dios me inspiró que le dijera a él que este día él estuviera ahí, paradito conmigo, alabando y bendiciendo al Señor. Nació Emmanuel, Josué Emmanuel, y yo de verdad pensé que la misma suerte nos iba a alcanzar. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Este bebecito luchó por su vida 3 meses en el hospital. Durante ese tiempo, pues con mi esposo tratamos de hacer las paces, de estar juntos, de ir al hospital día con día a ver a nuestro hijo, de hacer lo mejor para que él pudiera pues estar un día con nosotros. Y para gloria y honra del Señor, él salió del hospital y el 2 de mayo cumplió 8 años de vida. Nuestro bebé, milagro, una promesa verdaderamente de Dios cumplida en mi vida, porque Él sabía cuánto anhelaba yo poder ser madre nuevamente. El regalo de un bebé, siempre decimos, los bebés traen el pan bajo el brazo, ¿verdad? Y para mí un panote que me regaló Dios por medio de mi bebé y sobre todo nuestra Madre Santísima, la Virgen María, fue servir con el Ministerio de Alabanza Beersheba en Medjugorje. Medjugorje es una ciudad en Bosnia-Herzegovina, o sea, al otro lado del charco, donde yo jamás en la vida me imaginé estar. Jamás en la vida me imaginé estar. De hecho, pues esos vuelos tienen una inversión económica bastante grande. Yo no tenía ni un ahorro porque todo lo que yo trabajaba se gastaba, porque solo yo sostenía a mi familia. Entonces no había manera de que yo pudiera tener ahorros. Yo solo era feliz de poder ir pagando el mes a mes todos los gastos y las necesidades que
mis hijos pudieran tener. Y bueno, inesperadamente, pues la madre dice, yo quiero que tú estés allá. Ya mi madrina, ella es mi madrina de bodas, mi madrina Lauri, y Tony estaban invitados ya con todo, digamos, reservado. Yo estaba feliz porque ellos iban a ir, pero no me esperé la noticia de que también yo estaba invitada. Y pues a mí me tocaba poner los boletos de avión. Yo pues no sabía cuánto costaban, pero mi madrina se emocionó tanto cuando se enteró de la noticia y dice, espérenme, voy a hablar a alguien y ya vamos a ir a ver cuánto cuestan los boletos. Fuimos a la agencia de viajes y esta hermana de la comunidad que nos acompañó tenía unas guías, ¿verdad? Y dijimos, tal vez podemos comprar algún boleto y ya se hace menos lo que hay que conseguir para los boletos. Salimos, hermanos, en menos de una hora con todos los boletos de ida y de regreso comprados, porque las mías de la hermana alcanzaron para todo. Yo me quedé impactada y sorprendida porque yo le había dicho a la Virgen, tú sabes que yo estoy dispuesta y que yo quiero ir, y yo sé que si es tu deseo, vas a abrir los caminos y vas a permitir que todo suceda. Y fue así. Obviamente cuando fuimos a esa peregrinación, yo llevaba francamente una petición para nuestra Madre Santísima, que ya todos ustedes saben cuál era la petición de mi corazón, que mi esposo pudiera convertirse, que mi esposo, a quien siento aquí al lado, siento que está parado aquí, pudiera una vez más gritarle al mundo que Cristo vive, pudiera animar a los demás, pudiera sonreír como yo lo conocí de joven, animando a todos los demás a que siguiéramos a Cristo. Y él siempre dice, si él estuviera aquí lo dijera, cuando nadie fue a Medjugorje, empezó mi proceso de conversión. Eso es lo que dice mi esposo. Estando allá, él soñó con la Virgen. Me dice, preguntale a la Virgen que quiera, porque él todavía estaba con muchos sentimientos encontrados. ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque soñé con ella. Yo le digo, bueno, yo nunca he soñado con la Virgen, desconozco qué te quiere decir. Y el sueño de él era como si él estaba parado ante una imagen y él estaba haciendo pasar a la gente para que veneraran a la Virgen Santísima. Eso fue en el año 2018. Vino la pandemia, pues tuvimos que estar separados porque por la misma condición de sus adicciones, él seguía con lo mismo y mis padres tomaron la decisión de regresarlo a su casa, donde su madre. Toda la pandemia estuvimos separados, enfermamos de COVID. Yo trabajo en salud, soy dentista y me enfermaba, bueno, creo que me dieron como 4 veces COVID. Se enfermaban mis hijos porque dormían conmigo, o sea, era algo verdaderamente fuerte el vivir la enfermedad en casa y mi esposo fuera. Durante la pandemia, pues mi esposo tuvo mucho tiempo para pensar, para darle vuelta a sus ideas y muy inconscientemente dijo, quiero divorciarme. Y esa palabra a mí verdaderamente me sacudió y yo dije, bueno, esta decisión no la puedes tomar solo, yo voy a ir a donde estaba él con su mamá y voy a hablar contigo. Cuando yo llegué, lo menos que hizo fue hablarme del divorcio. Empezó a reclamarme que yo había criado mal a nuestros hijos, que yo era una mala mamá, que yo todo le daba, que yo... Y bueno, yo solo lo veía, ni decía nada, yo solo lo veía y en mi mente decía, ¿y qué es lo que tú has hecho mal?
porque solo te has fijado en lo que yo he hecho mal. ¿Y tú? ¿Ya te preguntaste qué es lo que has hecho mal tú? ¿O solo te vas a dignar en ver mis errores? Ese momento fue bastante especial porque yo estaba muy nerviosa y no podía tomar la decisión de ir a verlo o no. Imagínense, siendo mi esposo, yo no sentía aquello de decir voy a ir, sino que fue una lucha, voy o no voy. Y él jamás se esperó que yo pudiera estar ahí. Porque cuando nosotros estamos en el camino espiritual, obviamente crecemos, es lo que yo les estaba comentando. Y él sintió, se dio cuenta de mi crecimiento y se sentía ya mucho más lejos de mí, muy distante a mí. Y que yo llegara y me acercara para él fue verdaderamente una sorpresa. Y bueno, a partir de esa reunión, como no hablamos del divorcio ni nada, empezamos nosotros a intentar hacer algo bueno por nuestro matrimonio. Y así fue como nuestra Madre Santísima le dijo a su corazón, tienes que rehabilitarte. Decidió ingresar a una casa de rehabilitación en El Salvador, se llama Hogar Crea, María Auxiliadora. Mi esposo y yo, ambos, somos exalumnos salesianos y María Auxiliadora es nuestra madre. Los dos nos sorprendimos al saber que el hogar se llamaba así. Pasó internado 20 meses, solo íbamos a visitarlo los domingos. Y la Madre Santísima lo puso a él como en ese sueño frente a los demás compañeros que estaban en el mismo grupo de adictos y los empezó él a motivar, dejemos de hacer esto, hagamos las cosas mejor, oremos, leamos la Biblia, recemos el rosario. Fue prácticamente como ver hecho realidad el sueño que él tuvo con la Virgen Santísima. Para gloria de Dios, mi esposo es liberado de las adicciones, al alcohol, al cigarro y a las drogas. Mi esposo es liberado y ahorita ellos me estaban escribiendo. Nosotros tenemos un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática que se llama LEP y ahorita es nuestra reunión a esta hora. La esposa de mi hermano Tony está predicando ahorita en la reunión. Y mi esposo está ahí con ella y yo estoy aquí y él está aquí. Y estamos en sintonía, estamos sirviendo en familia y eso solo Dios puede hacer, esas maravillas. En la medida en la que tú le entregues al Señor tu vida, Él se va a encargar de tu situación, de tu enfermedad. Nada hay imposible para Dios. Quiero compartir con ustedes una canción que Dios me inspiró estando embarazada de nuestro último hijo. Unos embarazos de alto riesgo, ¿verdad? Yo en cama, yo no podía pues andar con mi pancita ahí disfrutando, yo tenía que estar en cama y recibir atenciones de toda la familia. Y las famosas horas, las 3 de la madrugada, cuando Dios te despierta y te invita a orar o te invita a recogerte, pues ahí nació esta canción. Y espero de verdad que esta canción sea para ustedes de bendición, que cualquier situación en la que se encuentren, sepamos que estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús y que dentro de su corazón nada ni nadie nos puede tocar. Amén. Inquieto está mi corazón de buscar.
encontrar la paz, pero con mis fuerzas no puedo seguir. Necesito de ti. He intentado por mis medios llenar ese gran vacío y la inseguridad, pero solo logro hundirme más. Necesito de ti, aferrarme a ti, esconderme en la llaga de tu corazón, donde nada ni nadie me pueda tocar. Escóndete en la llaga de tu corazón, que así el mío podrá descansar. Es dentro del corazón de Jesús donde encuentras el refugio seguro. Inquieto está mi corazón de buscar, anhela mi alma un día encontrar la paz, pero con mis fuerzas no puedo seguir. Necesito de ti, aferrarme a ti, esconderte en la llaga de tu corazón, donde nada ni nadie me pueda tocar. Escóndete en la llaga de tu corazón, que así el mío podrá descansar. Y una vez ahí, dentro de tu corazón, quiero estar, no separarme más. Y una vez ahí, escuchando tu palpitar, hazme uno contigo, no me sueles jamás. Esconderte en la llaga de tu corazón, donde nada ni nadie se puede tocar. Escóndete en la llaga de tu corazón, y así el mío podrá descansar en Infinitamente seas alabado, mi Jesús sacramentado.